y será predicado este evangelio en todo el mundo. Y entonces vendrá el fin. Iglesia Bíblica Pacto Eterno. Vamos a ir a Romanos capítulo 3, versículo 1 al 8. Les invito a ir. Romanos capítulo 3, versículo 1 al 8. Y leamos juntos la palabra del Señor. Dice así: ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Oremos. A ti, Señor, y solo a ti sea toda la gloria. La salvación tan grande que tú nos has dado, la cual no consiste en obra nuestra, sino en tu obra. Tú cumpliste, Señor, el pacto que hiciste y has sostenido tu promesa y lo harás por siempre. Porque tú no eres hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirte. Tu palabra es la verdad. Gracias por sostenernos. Gracias por efectuar toda la obra. Gracias, Señor, porque aún las obras buenas que hacemos, Señor, y que demostramos a través de ellas la salvación que tú nos regalaste, Dios, están preparadas desde antes de la fundación del mundo por ti. Y saber, Señor, que eres tú el que tiene el control de todo, nos da paz, nos da seguridad. Ilumina nuestra mente ante el texto bíblico y ayúdanos, Señor, a mirarnos como un espejo frente a tu palabra, que es el espejo donde debemos mirarnos. Santifica nuestras vidas, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Vamos a continuar con el estudio a la carta a los romanos. Esta enseñanza, este bosquejo, este sermón lo he titulado Objeciones humanas ante la justicia divina. Puede colocar el título, por favor. Objeciones humanas ante la justicia divina. Ahora, todos estamos claros que la carta a los romanos la escribe Pablo. Pablo, una mente brillante. Algunos dicen que era la mente más brillante de la época. Realmente filósofos famosos que hoy estudian los planteles universitarios y los tienen por personalidades con grandes capacidades reflexivas, al ser comparados con el apóstol Pablo, realmente quedan en pañales. Ahora, algunos no solo han dicho que el Romanos es el libro más admirable de la escritura misma, sino que Romanos dentro de la filosofía y de los escritos seculares ocupa el más admirado escrito. No hay otro escrito en ninguna otra parte del mundo en todos los tiempos que se compare con la magistral forma en la que fue escrito la carta a los romanos. Con razón, Martín Lutero, al leerla, se convenció de la fe en el Señor. Con razón, muchas personas, hay quienes han escrito alrededor de la carta y dice que la carta o el libro de la Biblia que más ha acercado a Cristo a personas en el mundo, en todas las épocas, ha sido la carta a los romanos. Y ahora, del versículo 1 al 8 de Romanos capítulo 3 se constituye en uno de las porciones de Romanos más complejas de poder analizar. Y ustedes se dieron cuenta. ¿Entendieron con una sola lectura lo que está allí a plenitud? Es complejo. Vamos a analizarlo. Este texto es, como les había dicho, uno de los pasajes más profundos y polémicos de la carta a los romanos. Aquí Pablo está situado frente a los judíos y hay una confrontación y Pablo está dispuesto a detallar verdades absolutas que ellos hasta ese momento iban a rechazar o rechazaban por completo. Pablo responde a objeciones de los judíos religiosos que cuestionaban la justicia de Dios. Ahora, ¿hacia qué punto o en qué dirección ellos cuestionaban esta justicia de Dios? Uno, en el trato con Israel y con el
el mundo restante. Porque todos sabemos que ellos se consideraban, y para ser, eh, podría colocarlo en presente, pero voy a minimizar la polémica, voy a decirlo en pasado. Ellos se consideraban especiales frente a los demás pueblos. Ellos se consideraban poseedores de Dios, de su palabra, de sus reglas y sobre todo de su salvación. Ignoraban que el mismo Señor les había dicho a ellos, no por ser más especial y más grande y el pueblo más hermoso de toda la tierra, es que yo te escogí, porque erais lo más vil, así les dijo, y lo más pequeño. Pero llegó un momento en el que ellos se consideraban únicos en su especie y que merecían todo lo que Dios les estaba dando o les había dado. Ahora, el apóstol Pablo, con un estilo didáctico, ese estilo de pregunta y respuesta, se adelanta en su disertación y como si estuviera viendo lo que iban a preguntar. Ese es un estilo de disertación. Me adelanto a que me pregunten y doy una respuesta contundente. Entonces, allí él responde a varias preguntas y demuestra que la incredulidad humana jamás anula la fidelidad divina. La incredulidad humana nunca anula la fidelidad divina. Y que Dios es justo incluso cuando juzga al pecador. Porque aquí vamos a entrar en algo extremadamente radical y fundamental de nuestra fe. Óigame bien. Así que entonces, todo ser humano en su naturaleza está caído. Nace como caído, afectado por el pecado. Y todos sabemos la manera en la que la Biblia lo describe. No dice que estamos desmayados en delitos y pecados, sino muertos. Ahora, el ser humano en su naturaleza caída tiende a justificar su pecado. ¿Estamos claros en eso? Tiende a justificar su pecado. Y eso lo notamos. Lo notamos en atención de consejería pastoral. Lo notamos en cualquier tipo de conversación con personas. Cuando tú les tocas aspectos negativos de su vida que reflejan pecado, lo primero que sacan es una excusa del por qué están haciendo o cometiendo el pecado que cometen. Y eso ha facilitado, en este tiempo, ha facilitado mucho la propagación de las ideas seculares, psicológicas alrededor del tema, porque hoy en día la persona justifica su pecado siempre echándole la culpa a un trauma de la infancia. No, es que estoy así, pobrecito, lo que pasa es que eso es un trauma en la infancia. Y si no hay trauma en la infancia, entonces se lo echa, no, eso tuvo que ser del vientre. Pero siempre la palabra trauma la están usando como medio para justificar lo que la Biblia define como una sola cosa: pecado, rebelión contra Dios. Ahora, desde el Edén vemos este comportamiento. Dios creó al hombre. El hombre, Adán, le colocó nombre a todos los animalitos y vio que los animalitos tenían su parejita menos él.
Entonces el Señor lo hizo dormir en un sueño profundo, sacó una costilla, le formó a una hermosa mujer y se la entregó como esposa. Entonces juntos andaban felices, tenían comunión con Dios, y se presentó Satanás. Y en un día donde Eva estaba sola, fue y la tentó y le dijo, con que no puedes comer, dijo Dios que no puedes comer de ningún árbol. Y ella entró en conversación con Satanás diciéndole, no, él no dijo eso, él dijo que sí podíamos comer, pero menos de ese, del árbol de la ciencia. Ah, pero ¿sabes por qué? Porque sabe Dios que el día que de él comiereis, vuestros ojos serán abiertos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Pero él dijo que moriríamos, no moriréis. Y comió y le dio al esposo. Cuando vino el Señor y le dijo, has desobedecido, no fue a reclamarle a Eva, que fue la que habló con Satanás y la que dio a su esposo, sino que fue a la cabeza que representaba a Eva, su esposo, y le dijo a Adán, ¿por qué comiste? Y él le dijo, la esposa que tú me diste, la mujer que tú me diste. Note, justamente desde el Edén, el hombre ha intentado culpar a Dios, porque decirle a Dios, fue la mujer que tú me diste, no fue culpa mía. En última instancia fue, Señor, es tu culpa, porque si tú no la hubieras creado, ni me la hubieras dado, esto no hubiera sucedido. En última instancia, es tu culpa. El hombre siempre intenta culpar a Dios de sus propias transgresiones. Ahora, en Romanos 3 del 1 al 8 que nosotros leímos, Pablo responde a una serie de objeciones que surgen naturalmente de la mente de un religioso al escuchar no hay justo ni aún uno. Yo le pregunto, ¿hay personas buenas en naturaleza y esencia en el ser humano? ¿El ser humano es bueno? Pregunte. Eh, Responda usted. Ok, está en lo correcto. La respuesta es no. Pero si yo conozco unas personas, yo conozco a personas que son muy buenas y bondadosas. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro que el corazón de esas personas se está moviendo por su propio latir sin que esté Dios involucrado? Porque aún de las cosas buenas que hacen los hombres, es Dios haciendo que las hagan. El hombre no es un ser bueno que hace cosas malas. El hombre es un malo que hace cosas buenas. Son dos cosas diferentes. Según la escritura, el hombre es un ser caído. Y la Biblia dice, no hay justo ni aún uno. Y estas declaraciones le iban a pesar fuertemente a la mente del judío. Así que el apóstol adopta un método rabínico llamado la diátriba, que en este método se anticipan las preguntas y se refuta de manera contundente teológicamente. Y aquí vamos a aprender que la justicia de Dios no puede ser cuestionada por la infidelidad humana, ni su juicio es imperfecto, sino que siempre es recto y verdadero, que la soberanía divina brilla aún más frente a la injusticia del hombre. Y hace 4 preguntas que lo voy a dividir este mensaje en 4 secciones. Son 4 preguntas. La primera está descrita cada uno en los 2 versículos. Cada versículo una pregunta, una respuesta. Quiere decir que las 4 preguntas
se van a tomar los 8 versículos que leímos. Vamos a leer el versículo 1 y 2. Dice la Biblia: ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. La pregunta aquí del privilegio, ¿qué ventaja tienen? El asunto es que el judío, al escuchar que la circuncisión no salva, porque ya lo había escuchado, ¿dónde? Bueno, en el capítulo 2, versículo 28. En el capítulo 2, mírelo, versículo 28 dice: pues no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Pablo le está describiendo al judío diciéndole que la circuncisión no lo va a salvar. Entonces el judío responde inmediatamente: entonces, ¿de qué sirve? Si la circuncisión, si ser judío, que me hace a mí separarme de todos los demás pueblos, a tal punto de llamarlos a todos los demás gentiles, perros, así se llamaban. ¿Acuerda cuando la mujer sirofenicia se acerca al Señor Jesús? Tengo una hija, Señor Jesús, sánala, está atormentada. Jesús le dice: no es lícito darle el pan de los hijos a los perrillos. Y aquella mujer le responde: pero aún los perritos comen de las migajas que caen de la mesa. Está haciendo una distinción. Si hasta ahora usted no sabía ese lenguaje, por qué razón le estaba diciendo perrillo, entonces, ¿sabe qué era? Estaba diciéndole: tú no eres del pueblo judío, era una mujer siro-fenicia, Siria. Ahora, al ser expuesto al judío, no te va a servir de nada la circuncisión, no te va a salvar. Entonces el judío dice: y entonces, ¿de qué sirve eso? ¿De qué sirve ser judío y de qué sirve circuncidarse? Ahora, Pablo no está negando el valor histórico y espiritual de Israel, pero corrige la falsa confianza. Y esto lo quiero decir incluso hasta para mis hermanos ministros, predicadores del evangelio que me escuchan. Y es que es necesario que nosotros aclaremos profundamente al predicar de esto a la iglesia. Porque una de las cosas con las cuales podríamos estar combatiendo es con una falsa seguridad de salvación. Porque hay personas que cuando oyen diciendo: la salvación me la dio Dios, no la compré yo, toda la obra es de Él. Es enteramente monergista, no es sinergista. Yo no tuve que aportar 50% y él el 50%. No, la obra, el 100% lo hizo Dios. Tendemos a tener y a confiar en una falsa seguridad. A Dios, yo hago lo que sea y al fin y al cabo Dios me salvó. Y eso lo vamos a mirar más adelante, que Pablo aquí lo trata. No es posible tener una falsa seguridad, y menos como el judío, en solamente etiquetas cristianas. Mi mamá era cristiana. Yo toda la vida, desde pequeño, he asistido a la iglesia cristiana. Esas son etiquetas. Yo pertenezco, yo tengo una labor en la iglesia. Y a veces las etiquetas cristianas
Cuando colocamos la fe sobre esas etiquetas, la asistencia, la puntualidad, nos puede traer una falsa seguridad de salvación. Nuestra salvación debe estar puesta solamente ¿en dónde? En Jesús. Sin embargo, esa salvación se debe ver evidente a través de las obras que hacemos en nuestra vida. ¿Está claro eso? Muy bien. Ahora, Pablo le responde a ellos, al judío, que dice, entonces no sirve de nada la circuncisión. ¿De qué sirve? Y Pablo dice, pues sirve de todo. ¿Por qué? Porque a ustedes les ha sido confiada la palabra de Dios, como dice como se dice en teología, Israel ha sido el custodio del oráculo divino. Todas las profecías, todo fue dado ¿dónde? A un pueblo, Israel. Les ha sido confiada. Literalmente eso significa, fueron depositarios de una gran confianza. Las declaraciones sagradas les fueron confiadas. Mire, Deuteronomio 4:7, léalo conmigo. Deuteronomio 4:7. Dice así. Vamos a leer el 4, el 7 y el 8. Deuteronomio 4, 7 y 8. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? ¿Nota usted? La respuesta es sencilla. ¿Cuál es la respuesta? No hay ninguna nación en la tierra que haya tenido el privilegio de tener leyes tan justas como las del pueblo de Israel. Entonces, Dios otorga privilegios para responsabilidad, pero no para orgullo. Y ellos tomaron su responsabilidad como un motivo de orgullo. Es como el portador de una antorcha. Si ustedes van siguiéndome a mí y yo tomo una antorcha y salgo corriendo en la oscuridad, y la antorcha va a servir ¿para qué? Para alumbrar el camino, y ustedes van detrás. Si yo voy corriendo distrayéndome mis ojos en la luz de la antorcha, ¿hacia dónde voy a caer? Me voy a desviar del camino. Así que estas personas se empezaron a mirar todo el privilegio que tenían, y olvidaron que ellos justamente eran poseedores de la antorcha para iluminar al mundo entero. Ahora, tener la Biblia, haber nacido en un hogar cristiano, no te garantiza salvación. El privilegio de la palabra implica una mayor responsabilidad, amados. Así que el judío o el cristiano no es el que lo es en lo externo, sino el privilegio de oír y guardar la palabra de Dios. Muchos dicen, te amo, Señor, pero Jesús sigue respondiendo en su palabra, el que me ama, que guarde mis mandamientos. Lo segundo es la fidelidad de Dios ante la infidelidad humana. Versículos 3 y 4 de nuestra lectura de Romanos 3 dice así: de ninguna manera, pues que si alguno de ellos han sido incrédulos,
¿Su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Aquí la objeción humana en este pasaje es: ¿acaso la infidelidad humana anula las promesas divinas? La incredulidad aquí se traduce como falta de fe. Y todos sabemos que Israel fue infiel al pacto. Pero Dios permaneció y permanece fiel a su palabra. Israel fue infiel al pacto. Ustedes saben perfectamente cómo el Señor se tomó el trabajo de hablarle por medio de profetas. Uno de ellos fue Oseas. Incluso, o por medio de Oseas, comparó a Israel con una mujer adúltera que deja a su esposo y se va, y el esposo tiene que ir y comprarla, y después de que la compra se va tras los amantes nuevamente, diciendo: no me aprovecha estar aquí. Y todo este escenario donde el esposo tiene que ir y encontrarla en brazos de los amantes, desnuda, burlada y todo, para terminar diciendo el Señor a través del profeta: pues así son ustedes, casa de Israel, que siendo yo su esposo, parafraseo el contenido, siendo yo su esposo, dice el Señor, ustedes me han dejado a mí para prostituirse con los ídolos. Ahora, aquí el judío dice: entonces la infidelidad humana anula las promesas divinas. Y la respuesta de Pablo es: de ninguna manera. En ninguna manera. Literalmente eso traduce como que esto nunca acontezca. Es una expresión enfática que aparece 10 veces en Romanos. De ninguna manera. Reflejando que la repugnancia teológica ante una blasfemia cometida. O sea, entonces yo invalido todas las promesas divinas por la infidelidad. Entonces dice Pablo: no, sea Dios veraz. Y aquí coloca todo en su centro que debe estar. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Esta declaración: veraz, verdadero, fiel y todo hombre mentiroso, mi hermano, sitúa perfectamente la condición del hombre y la posición de Dios. El hombre depravado, Dios veraz, fiel y verdadero. La Biblia lo dice en Números 23:19: Dios no es hombre para que mienta. Ahora, usa las palabras del Salmo 51:4, donde David dice: para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. David reconoció que Dios era justo, incluso cuando lo estaba castigando a él. Mi hermano, la verdadera fe no defiende al hombre, sino defiende la santidad de Dios. La verdadera fe nunca ataca a Dios. Bueno, eso es lo que yo no entiendo, dicen algunos, cuando ven al ser humano. Eso es lo que yo no comprendo. O sea, pero si Dios es tan bueno, ¿pero por qué pasa esto? Eso no es fe. No está brillando la fe del Señor allí. La fe verdadera nunca ataca a Dios, sino que apunta hacia su soberanía y santidad.
Así que la fe verdadera no defiende al hombre, sino a Dios. ¿Lo entendió David? Y qué hermoso cuando uno entiende la soberanía de Dios de esa manera. ¿Se acuerdan cuando iba David por el camino con sus soldados y un hombre llamado Simei empezó a lanzarle piedras y a decirle improperios y a decirle hombre sanguinario a decirle de todo, que lo aburrió tanto por todo el camino que uno de los hombres valientes de David se le acercó y le dijo: oh Señor, ¿por qué no me das la orden y yo le corto la cabeza a este hombre? Y se acabó el cuento. ¿Y sabe cuál fue la respuesta de David? Déjalo quieto, porque tal vez sea Dios mismo quien lo mandó a decirme todas esas cosas. O sea, atribuir a Dios eso es tener claro en la mente lo que es la soberanía de Dios. Es lo mismo que Job. Cuando a Job le vinieron todos los males, él no dijo: Jehová me dio y el diablo me quitó. Él no dijo eso. ¿El qué dijo? Jehová dio y Jehová quitó. Ahora, ¿quién estaba arrebatando y actuando como el ser que operaba toda la maldad para destruir a Job? ¿Quién? Satanás. ¿Y qué hace el hombre lleno de fe? El hombre de Dios, ¿qué hace? Lo ignora, porque la fe atribuye a Dios. Y dice: con todo, Job no atribuyó a Dios despropósito alguno, porque él terminó diciendo: Jehová dio, Jehová quitó, sea bendito su nombre, a él sea la gloria. Qué hermoso, hermano. Así que la fidelidad de Dios en el pacto nunca será invalidada por la infidelidad del creyente. Nunca. Y vivir en ese estado que viven muchos diciendo: ay, hoy pequé, ya hoy no soy salvo. Dios me arrebató la salvación. Y al día siguiente se metió en oración y se sintió cerca de Dios. Entonces viene y dice: ay sí, hoy sí, ya Dios me regresó la salvación, me acaba de regresar. Y no, Dios no actúa de esa manera. Estamos hablando de que la salvación no la quita Dios. ¿Sabe por qué? Porque es una declaración de un juez. ¿Usted creería en un juez que toma el martillo y dice: ¡pum! Justo. Y cuando tú vienes, estás celebrando y vas saliendo, viene y dice: ¡pum! Injusto. Y después otra vez: ¡pum! Justo. Injusto. No, o sea, ¿usted cree en un juez así? No. Un juez que declara justo no invalida su veredicto. Dios no anda diciendo un día justo y un día injusto. Dios no quita la salvación que dio. Ahora, lo tercero, vamos rápido. Versículos 5 y 6. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? A mí me parece interesante porque aquí hay una objeción enteramente carnal, fuertemente. O sea, note que va aumentando su tono en el pensamiento y en la herejía misma. Aquí la otra es tremenda. Si mi pecado exalta la justicia divina, ¿no sería justo entonces que Dios a mí no me castigue? Porque si mi pecado exalta la justicia divina, es injusto que Dios me castigue. Óigame esto es una teología torcida. Una teología completamente torcida. El hombre está queriendo justificar su maldad bajo el pretexto de la gloria de Dios.
yo le estoy dando gloria a Dios con mi pecado. Eso es lo que está diciendo él. Qué tremendo eso. Y la declaración de Pablo, hablo como hombre, está hablando, dice, estoy hablando según la lógica, no está diciendo que lo que está diciendo Pablo en ese instante no es palabra revelada. Hay algunos que interpretan así. Por ahí hay predicadores diciendo, maestros, pseudo maestros, enseñando que cuando Pablo dice, esto lo digo yo, no el Señor, estaba diciendo que eso que dijo allí era no inspirado, porque lo había dicho él y no el Señor. Y eso no estaba diciendo Pablo. Pablo lo que estaba diciendo allí es que viene con una secuencia de cosas que estaba diciendo que Jesús había dicho, y esa que estaba allí, igualmente inspirada por el Espíritu Santo, no la había dicho el Señor. ¿Quién? Jesús. Pero que la iba a decir él. Eso es lo que estaba diciendo. Esto lo digo yo, no el Señor. O sea, el Señor nunca dijo ni tocó este tema, pero yo lo digo. Y lo digo como apóstol. Quiere decir, inspirado por el Espíritu Santo. Ahora, aquí el razonamiento, la respuesta es contundente. En ninguna manera. Porque de otro modo, ¿cómo juzgará Dios? ¿Cómo juzgaría Dios al mundo? Si Dios fuera injusto, no podría ser un juez. No podría ser juez. Su juicio, el juicio de Dios, es la expresión de su santidad. Cuando Dios juzga, la expresión máxima de su santidad es el juicio. Génesis 18:25 dice, el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces, el juicio de Dios es necesario para revelar su gloria. Sí, está bien. Lo dice Salmo 9:8. Lo dice Apocalipsis 16:7. La justicia de Dios no se opone a su amor, sino que lo complementa. Mi hermano, cuando un médico extirpa un tumor, ¿está siendo cruel? A pesar de que está abriendo violentamente, abriendo la carne de alguien, extrayendo algo de alguien, ¿está siendo cruel o está siendo justo con la salud de la persona? Dios es el que separa al trigo de la cizaña. Aquí nadie dice ni quién es cizaña ni quién es trigo. Nadie. Nadie juzga al otro para decir tú sí eres y tú no eres, que era lo que hacía el judío cuando estaba Pablo allí predicando. Los gentiles, esos no merecen. Nosotros sí, porque somos hijos de Abraham, tenemos la ley de Moisés. Y Pablo les dijo, ellos están bajo juicio. Y como Dios no hace acepción de personas, ustedes también. Amado, no podemos usar la soberanía de Dios como excusa para pecar. La santidad de Dios exige un juicio justo sobre el pecado. Y finalizo con esto. La blasfemia de justificar el pecado. Versículos 7 y 8. Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, porque aún soy juzgado como pecador. ¿Por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Mire, la objeción final, si la objeción anterior era un verdadero disparate. Dios no me debe juzgar a mí. Porque es que así como brilla un diamante sobre un lienzo negro, que resalta el diamante es la justicia de Dios. El lienzo negro soy yo. En otras palabras, Dios tiene que estar agradecido conmigo porque mi pecado lo hace brillar. Hace brillar su santidad. Eso era lo que estaba diciendo.
Y ya de por sí eso es malo. Y una de las cosas que tenemos nosotros que ver en las doctrinas de la gracia, no es posible contemplar la posibilidad de que, como tenemos seguridad de salvación, entonces yo voy a hacer y a vivir bajo el pecado. Eso solo demostraría que la salvación no está en ti. Ahora mire, la otra, esta última sí es una blasfemia tremenda. Si mi pecado produce la gloria de Dios, entonces mi pecado beneficia al plan divino. Eso es lo que está diciendo ahí el judío. ¿Sí ve? Y esta es una lógica carnal, una lógica pervertida, una perversión de la doctrina de la gracia. La perversión del evangelio está allí. Y la calumnia que hasta hoy se da, porque yo sé que muchos cuando hablan acerca de la seguridad de la salvación y de las doctrinas de la gracia, que hablan, bueno, todo es de Dios, la salvación no me la di yo, me la dio Dios, Él me buscó, Él me escogió, no me escogió por lo bueno que yo era, no Señor, tal vez era lo peor de todo el mundo, pero es que ha sido por Él, a Él le plació, Él me lo dio, Él me salvó. Y eso lo que hace es humillarnos ante Dios. El saber que Dios es el que hizo toda la obra, lo que debe hacer es humillarnos, no enorgullecernos. Pero ahora, ¿usted cree que actualmente solamente atacan a la doctrina? No, desde tiempo del apóstol Pablo, a él también lo estaban acusando y le estaban diciendo a ellos, tú eres de los que predican, y le están diciendo, tú eres de los que predican de la gracia de Dios, de que todo es por gracia de Dios. ¿Y sabes cuál era la acusación para Pablo? Le decían, tú eres de los que dices, hagamos males para que se aumenten los bienes. Tú eres de los que dices, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. 1 más 1 es 2. Si donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, hagamos más pecado para que haya más gracia. Eso no es lo que Pablo está diciendo. Así no es como se interpreta el pasaje. Y a él lo estaban calumniando. Pero Judas 4 dice, convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Eso no lo debemos olvidar. No podemos convertir en libertinaje, en ocasión para el pecado, la gracia de Dios. Y la respuesta apostólica aquí ya no fue una respuesta teológica para ellos. Y aquí la respuesta fue, la condenación de los tales es justa. La condenación de los que piensan así es justa. Hay gentes que piensan que porque decimos y enseñamos que la salvación no se pierde, entonces nosotros enseñamos, yo puedo entonces vivir mi vida como sea, hacer pecado a tutti. Es como si tuviéramos una licencia para pecar porque no pierdo la salvación. Eso no es así. El que piensa de esa manera, la Biblia le está respondiendo aquí, se lo dice el apóstol Pablo, la condenación de los tales es justa. Porque el regenerado, nacido de nuevo, solo piensa en agradar a Dios. Pero como el hombre todo lo quiere saber, me acuerdo de la anécdota de Agustín de Hipona. En el tiempo de Agustín de Hipona habían personas que se trataban de burlar y le hacían una pregunta. Entonces se le acercó a alguien y le dijo, ¿qué hacía? ¿Qué estaba haciendo Dios antes de que creara todas las cosas? Y Agustín de Hipona le respondió, creando el infierno para las personas que preguntan eso.
Ahora, un criminal no le puede decir al juez, el crimen que yo cometí le dio la oportunidad a usted de convertirse en un juez, de juzgar, de ser famoso. Si yo no hubiera cometido mi crimen, usted no hubiera sido conocido como el juez que es. Usted tiene que agradecerme. Estará en deuda toda la vida conmigo. Romanos 6:1 dice: perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Pablo dice: en ninguna manera. En ninguna manera. Amado, la justicia de Dios es perfecta, inmutable y gloriosa. El hombre en su orgullo busca culpar a Dios, pero Pablo demuestra que toda la gloria le pertenece a Dios y toda la culpa le pertenece al pecador. Cuando el pecador se pierde es porque él mismo está caído y su naturaleza lo lleva a odiar a Dios y amar al pecado. Pero cuando en medio de ese camino el Señor interviene para salvación de unos, entonces Dios se lleva la gloria. ¿Por qué? Porque si ninguna persona se salvara en el mundo, aún así ya Dios sería exaltado. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Él es juez justo y le da a cada uno conforme a lo que merece. Cuando Dios nos salva, no nos está salvando por lo que merecemos, nos está dando lo que no merecemos. Nos está librando de lo que merecemos. Esa es la salvación. Nuestro Dios es Dios justo. Y cuando juzga, lo hace con justicia. Amén. Coloquémonos en pie. Ore conmigo. Amantísimo Dios y Padre nuestro, te damos a ti la gloria y toda la honra. Nos humillamos, Señor, ante ti, ante tu justicia divina. Tú no te equivocas. Tú no te equivocas. Guárdanos, Dios, de levantarnos para cuestionar tu justicia. Antes estamos, Señor, sorprendidos. Estamos atónitos de ver cuánta gracia derramada, cuánta misericordia has tenido para salvar a personas pecadoras como nosotros. Señor, adoramos tu fidelidad, tú que cumples tus promesas. Adoramos tu fidelidad, Señor. Gracias porque no depende de mí. Gracias porque todo depende de ti. Ayúdanos a vivir en santidad, Señor. Y que la gracia derramada sobre nuestra vida no sea una excusa para pecar, sino, Señor, que sea poder para obedecer. Ayúdanos a predicar el evangelio de manera fiel, Señor, sin diluir la justicia de Dios para agradar al hombre. Ayúdanos a predicar para exaltarte a ti. Y Señor, haznos tener en nuestra mente claros y, Señor, siempre de manera constante el pensamiento de que todo intento de justificar el pecado terminará revelando claramente más nuestra condición, nuestra maldad, pero más la santidad del Señor. Y que nadie, Señor, puede justificarse delante de ti
y nadie puede levantar su cabeza como santo delante de ti. Antes, por el contrario, tu santidad perfecta lleva, Señor, a un juicio justo. Y si somos apartados del camino de ese juicio, es solo por pura gracia y todo el mérito es para ti. A ti, Señor, y a ti sea la gloria. Te damos gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén.